Me surgió un pequeño inconveniente. Bien, chicos, ahora vamos a continuar con el tema de lo que es, igual no los escucho en esta reunión, tampoco, entonces me escriben por el chat, por favor, cualquier cosa. ¿Ya? Bien. ¿Ustedes me escuchan? Eso quisiera saber. ¿Ahora me escuchan? Escriban en el chat, por favor. Ok, ya. Gracias, Verito. Bien, entonces continuaremos con el otro tema, que viene a ser la articulación de la rodilla. A ver. Ya. Una vez que logramos la posición bípeda, la bipedestación, ya como una forma de locomoción, esa es la estructura o esa es la parte que nos diferencia del resto de los mamíferos, de los animales, ya que tenemos un patrón locomotor diferente a otros primates, ¿no es cierto? Es un patrón de locomoción propio. Por lo tanto, es el único que presenta la estabilidad en la hiperextensión de la rodilla, a diferencia de los primates. Los primates poseen una cierta inestabilidad de tipo rotacional. Una característica de la rodilla humana, es la existencia de un alto grado de valgismo. Esto se debe a la angulación que presenta el cuello femoral en relación a la diáfisis que hemos hablado hace instantes, y hace que la rodilla en relación al eje de la tibia muestre o presente un valgo que se considera valgo fisiológico. Este valgo también se debe al ancho que tiene la pelvis y a la necesidad de que el pie se quede o se aproxime al centro de gravedad. Por lo tanto, existe una típica rotación externa Esta típica rotación externa en la tibia se relaciona con la compensación de la anteversión femoral y el aumento del polígono de sustentación. Dicho todo esto, la rodilla es una articulación que se clasifica dentro de la diartrosis con una arquitectura muy complicada que engloba dos articulaciones secundarias. Estas dos articulaciones están incluidas dentro de la misma cápsula. Entonces, por un lado tenemos a la articulación femoropatelar, que está constituido por el fémur y la rótula,
Y luego tenemos a la articulación femorotibial, que está constituida por el fémur y la tibia. A su vez, esta articulación, la femorotibial, la tibia, al tener dos compartimentos, se va a denominar un compartimento medial y otro compartimento lateral. La movilidad fundamental de la rodilla es principalmente en la flexoextensión. Aunque también podemos ver de manera accesoria que la rodilla tiene la capacidad de realizar las rotaciones sobre el eje longitudinal de la pierna cuando se encuentra en flexión. Si hablamos del perfil óseo de la articulación, vemos primero que las superficies articulares de la epífisis del distal del fémur, tenemos la tróclea femoral o carilla patelar y los cóndilos femorales que enrollados de adelante a atrás se encuentran separados por la escotadura o surco intercondilio. Y por otro lado tenemos la epífisis proximal de la tibia con las dos cavidades glenoideas, interna y externa. Luego, estas dos van a estar separadas, estas dos cavidades glenoideas van a estar separadas por la espina de la tibia. Y estas van a ser el eje de rotación de la rodilla. Y por otro lado tenemos la cara posterior de la rótula con las carillas, la cara posterior con las carillas articulares para la tróclea femoral. La tróclea femoral o carilla patelar tiene la forma de una polea. Con dos carillas laterales que son convexas y van a converger hacia el surco medio o garganta. Los dos cóndilos femorales van a formar dos masas laterales estos cóndilos laterales van a formar, como les digo, dos masas laterales que son voluminosas, ligeramente divergentes, entre cuyas caras anterior y posterior no tienen una solución de continuidad. El cóndilo interno es estrecho y es alargado. Es inclinado en relación al externo. Y el externo es corto, pero ancho, y está más próximo a la escotadura intercondilia. Las dos superficies articulares de los cóndilos son confluentes en la cara anterior, ¿no? A nivel de la superficie articular de la troclear para la rótula.
pero también son divergentes y están ampliamente separadas, como ustedes ven, en la cara posterior e inferior por este surco o escotadura intercondylia. Por otro lado, las cavidades glenoideas de la tibia son las superficies articulares para los cóndilos femorales. La cavidad interna, como ustedes se dan cuenta, es más larga, estrecha y cóncava. En cambio, la externa es más ancha, cóncava transversalmente y convexa en sentido antero-posterior. Entre ambas superficies articulares hemos dicho que se encuentra la espina de la tibia. Las espinas de la tibia que van a ser lateral y media. La superficie preespinal y la superficie retroespinal. Estas que acabo de mencionar son lugares de inserción de los ligamentos cruzados. En cuanto al espesor de la distribución o el espesor y la distribución del hueso del platillo tibial van a variar de acuerdo a las zonas. La zona más delgada en el platillo tibial van a ser las periféricas cerca de las márgenes del platillo. El platillo viene a ser estas cosas, ¿no? Son los platillos tibiales. Las zonas más gruesas van a localizarse en el centro de la superficie articular. Ambos no van a coincidir con los meniscos en cuanto a su forma, por lo tanto los meniscos van a adaptarse a esta superficie. Hasta ahí estamos, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Necesitan que repita algo? ¿Hay mensajes? No hay mensajes. Como siempre no van a participar, ¿no? Ah, ya. Muy bien, está bien. Para Irma está todo bien. Para el resto, lo más seguro es que quién sabe. ¿No es cierto? Bien. Continuaremos entonces. Okay. Ya. Entonces, si hablamos de la meseta tibial no es plana, específicamente en el sentido anteroposterior en relación al suelo, y va a tener un ángulo de inclinación de la pendiente tibial hacia atrás. ¿Ya? Por otro lado, la rótula, a ver, veremos unos mensajitos, esos, gracias chicos. La rótula, que ya sabemos es un hueso sesamoideo, es un hueso plano. La cara posterior es la que se articula con el fémur y la tibia. Y sabemos que se ubica por delante de la tróclea femoral. La rótula está comprendida dentro de lo que es el espesor
del tendón del cuádriceps. Su superficie articular está dividida por una cresta vertical en dos carillas. ¿Ya? Una carilla externa que es más ancha y esta carilla va a corresponder a la tróclea femoral. Y luego tenemos la carilla interna que es más estrecha y corresponde a la carilla interna de la tróclea. A ver, no sé si me entiende. Entonces, dentro de la cara posterior va a tener una división en dos carillas o facetas que van a corresponder a los cóndilos femorales, al lateral y al medial, al externo, al interno. El externo o lateral es más amplio y el interno es más estrecho. ¿Ya? Ahora bien, hablemos de los meniscos. Los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas con la forma de semiluna, como están viendo aquí. Tienen una forma de semiluna. Esta forma de semiluna es de una sección triangular que se va a adaptar a la superficie superior de la cavidad glenoidea y aumenta la superficie de contacto articular. En este caso, ustedes van a ver, existe diferencia entre ambos meniscos, entre lo que es el menisco externo y el menisco interno. El menisco externo o lateral es prácticamente un anillo cerrado, como una forma de O. Tiene una anchura, un ancho medio y el interno o medial es más grande, pero es abierto. Tiene la forma de C. El interno tiene la forma de C y el externo tiene la forma de O. Este menisco, el menisco interno, tiene una particularidad. Y esa particularidad es que el ligamento lateral interno va a fijar parte de sus fibras en el borde periférico y el tendón del músculo semimembranoso. En esta estructura es importante mencionarles que la distribución de las fibras de colágeno es fundamentalmente longitudinal, con una mayor densidad en los bordes libres y tiene un aspecto laxo en la periferia. De esto surge que las 3/4 partes mediales constituyen una zona cartilaginosa avascular que no tiene vascularización. Cuanto más periférica está la zona fibrosa, va a contener una cantidad determinada de capilares. Los meniscos son estructuras que no tienen inervación, excepto la porción periférica y en los ligamentos de los cuernos anterior y posterior. ¿Cuáles son los cuernos anterior y posterior?
estos de aquí arriba, ¿ya? Este es cuerno anterior, estos son cuernos posteriores. Y ya. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Yo, doctora, ¿me escucha? Hola. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Ya. Hablemos de los ejes de movimiento. En la rodilla va a tener 6 grados de amplitud de movimiento en 3 ejes geométricos. En cada uno de ellos. Entonces vamos a tener un eje longitudinal, un eje antero-posterior y un eje medio lateral. A ver, Lucas, ¿cuál es tu consulta? Dime. Escribe en el chat, Lucas. A ver, para que te ubiques, Lucas. Los cuernos anterior y posterior son parte de los meniscos, ¿ok? Por eso digo, aquí están los cuernos anteriores y estos son los cuernos posteriores que son parte de estas estructuras que son los meniscos. Por lo tanto, si tú te lesionas uno de estos cuernos, ¿qué quiere decir lesionar? Que se pueda fisurar, se pueda rajar o que se pueda romper. Existe una lesión en la rodilla que produce mucho dolor y si este cabo que se ha roto es un cabo fracturario, se desplaza dentro de la rodilla, produce mucho dolor, entonces sí o sí se debe recurrir a una cirugía, es la cirugía de rehabilitación de los meniscos. No sé si me entiendes, si he respondido a tu pregunta. Bueno, digamos que sí. Ya. Ahora les decía, los ejes de movimiento, hemos dicho que son 6 grados en los 3 ejes. El transversal, el coronal, sagital coronal y en el medio lateral. Entonces, como dice, va a ocasionar 6 pares de movimientos. ¿Cuáles van a ser? La flexo-extensión, el varo, el valgo, rotación interna, rotación externa, la compresión, la distracción, desplazamiento antero-posterior y desplazamiento medio-lateral. En el plano sagital vamos a tener el eje de flexo-extensión. ¿Ya? En este plano de la flexo-extensión vamos a generar un eje mecánico que es oblicuo hacia abajo y hacia adentro y va a formar un ángulo de 3 grados. Ese es el más importante. ¿Ya? Ahora bien,
para ir terminando, vamos a hablar de los estabilizadores pasivos. Como siempre, ya sabemos, el estabilizador más grande pasivo va a ser la cápsula articular. Esta cápsula articular en la rodilla tiene una forma de manguito interrumpido por delante de la rótula y por detrás de los ligamentos cruzados. La circunferencia superior de este manguito de la cápsula rodea a la cápsula. Exacto, muy bien, Irma, la cápsula. Va a rodear el fémur y la parte inferior envuelve el extremo superior de la tibia, dejando las inserciones de los dos cruzados fuera de la cápsula. Aparte vamos a tener, aparte de la cápsula, tenemos a los ligamentos. Estos ligamentos actúan como refuerzos capsulares y van a ser el ligamento colateral lateral y el ligamento colateral medial. O en otras palabras, tenemos el ligamento lateral interno, ligamento lateral externo. Tenemos también los ligamentos anterior, posterior y los ligamentos cruzados, que son elementos estabilizadores. El ligamento anterior es denominado el ligamento rotuliano, este que vemos aquí, ligamento rotuliano. Y es una cinta fibrosa ancha que se va a extender desde el vértice de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia. De forma anatómica o morfológica, este tendón este ligamento se considera como una proyección del tendón del cuádriceps, pero como un tendón terminal. Luego tenemos el ligamento patelotibial, que se ubica en la parte inferior y medial de la rótula y se encuentra oblicuamente hacia abajo. Se inserta por debajo de la articulación en la cara anteromedial. Luego tenemos el ligamento lateral interno o el ligamento colateral medial, que está próximo a la parte posterior de la articulación, más que a la anterior. Es una cinta fibrosa, aplanada, oblicua hacia abajo y hacia adelante. Luego tenemos el ligamento lateral externo o ligamento colateral lateral, que es un cordón fuerte y redondeado, oblicuo hacia abajo y hacia afuera, en la parte posterolateral de la rodilla. Se va a insertar en el cóndilo externo del fémur y en la cabeza del peroné por delante de su vértice, como vemos aquí en la imagen. Luego tenemos los ligamentos cruzados posterior, cruzado anterior. Los ligamentos, estos cruzados se consideran bastante robustos y se sitúan un poco por detrás del centro de la articulación, al igual que los ligamentos laterales. El ligamento cruzado anterior se origina en la parte interna de la región preespinal.
y el ligamento cruzado posterior viene a ser uno de los ligamentos que es 6 veces más resistente que el póstero externo. Hemos hablado de las amplitudes de movimiento con lo que es la flexión, extensión de la rodilla, la rotación interna, la rotación externa. Entonces, hasta aquí hemos avanzado algo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno. Espero mañana ya poder contar con el sonido para poderlos escuchar. Y de todas maneras, mañana vamos a concluir con lo que es el tobillo y el pie. ¿Ok? Bien, gracias, chicos. Entonces, nos vemos mañana. Ay, pensé que estaba con mi cámara encendida. Nos vemos mañana, chicos. Descansen.